La vida de los soldados era durísima y en términos de salud nefasta, porque a los soldados los hacían viajar de un país a otro, de una región a otra. Muchas veces ocurría que soldados que llegaban de Chile o Argentina se encontraban con enfermedades para las cuales no tenían ningún tipo de experiencia o inmunidad, por ejemplo, el caso de la verruga peruana, o los hacían vivir en campamentos hacinados, en precarias condiciones de vida, sin acceso a agua potable. Por ejemplo, así ocurrió en Huaura, donde el campamento principal del Ejército Libertador estaba rodeado de pantanos y mosquitos que les transmitieron la malaria. En términos endémicos, o sea, es decir, de la vida cotidiana de la población, en 1821 eran estomacales y respiratorias, básicamente disentería y tuberculosis. Pero además, en el siglo XIX, las principales epidemias eran epidemias de malaria, de fiebre amarilla, de cólera, estaba la verruga, los soldados además sufrieron, por ejemplo, del soroche. Entonces era una variedad enorme de enfermedades, básicamente estomacales, respiratorias, y en forma epidémica la que más mataba en esa época era la malaria y la viruela. Para la viruela ya había una vacuna, pero en el contexto de las guerras de independencia se frenaron las campañas de vacunación, por lo que en esos años regresaron con fuerza brotes epidémicos. La viruela era una de las enfermedades más contagiosas y letales que existía. Mataba más o menos al 50% de las personas que la contraían. En esta época, en la época de la independencia, no se había desarrollado todavía una medicina científica como lo que conocemos actualmente. Por ejemplo, todavía no se conocía de las teorías bacteriológicas, no se sabía de los virus ni de las bacterias, y lo que estaba en boga eran más bien las teorías miasmáticas. Entonces, cuando apareció una epidemia, se pensaba que era producto de un aire contaminado que salía de basurales o aguas estancadas sucias o cuerpos en descomposición. Y lo que se hacía para confrontar una epidemia era higiene pública, limpieza de espacios públicos. En el caso de enfermedades individuales, por ejemplo, la malaria se trataba con la quinina, que era un saber desarrollado por población originaria de la Amazonía. Luego, para otras enfermedades, por ejemplo, para el cólera, se utilizaba el hielo para aplacar ese ardor que había en el estómago. Y también había un mercado muy informal de, por ejemplo, tónicos, muchas veces que llegaban de Europa, había muchos charlatanes. Y el otro espacio importante eran los curanderos andinos, que utilizaban, por ejemplo, la coca, o los herbolarios chinos, que utilizaban hierbas o acupuntura. La guerra en general, y en el caso de Lima, en el contexto de la llegada del Ejército Libertador, tuvo efectos perjudiciales para la salud y generó una mayor propagación de epidemias y enfermedades. ¿Por qué? Lima de por sí era una ciudad sucia, con mercados poco cuidados, con acumulación de basuras en las calles, acequias que no se limpiaban, pero además en el contexto de la guerra, Cochrane cerró el puerto, había carestía de alimentos, los testimonios de la época hablan de una mala calidad del pan y las galletas. Está toda la ansiedad por las mismas guerras de la independencia que duraron además años. Entonces todo ello contribuyó a que fuera una época donde se vieron brotes de cólera, brotes de disentería, brotes de malaria, brotes de fiebre amarilla. Es decir, fue un contexto en que las enfermedades se agudizaron. Porque una ciudad en la cual de por sí ya estaba sufriendo una serie de problemas de salud pública y de higiene pública, se agudizó con esto de las carestías, la mala calidad de los alimentos, la ansiedad por las guerras y toda la violencia desatada en un contexto de guerra que fue como una especie de guerra civil, lo que fue la independencia. Bueno, ha habido un gran cambio y una gran mejora en la salud pública a lo largo del siglo XIX y siglo XX,
que ha permitido que, por ejemplo, la esperanza de vida pase más o menos de unos 35 años en promedio en la época de la independencia a los 75 años, que es en promedio en la actualidad. Y básicamente ahí yo diría que hay tres factores, o tres han sido los cambios principales. El desarrollo de las vacunas, que han permitido, por ejemplo, que la mortalidad infantil disminuya enormemente. El cuidado de la higiene individual, por ejemplo, el agua potable, ¿no? El tener más acceso a agua potable, a desagües, eso ha permitido, y mejoras en las condiciones de vivienda, eso ha permitido que el impacto de las enfermedades sea mucho menor. Y el otro es el desarrollo de la medicina científica, el poder conocer ahora, como no se podía conocer antes, de dónde provienen las enfermedades, qué virus o qué bacterias son los responsables, el desarrollo de antibióticos. Todo ello ha contribuido a que se eleve enormemente, casi al doble, la expectativa de vida frente a lo que era en el contexto de la independencia. Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. ¡Viva el proceso de la independencia en tiempo real!